Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar nuevamente con este video tutorial que forma parte de nuestro curso de locución. Hoy vamos a trabajar en cómo hablar. Ya hemos estado viendo diferentes aspectos para hacer locución, para hacer producción radiofónica. Hoy vamos a trabajar con la lectura y la redacción, que son bases importantes para elaborar guiones y uno estar mencionándolos o diciéndolos a través del micrófono. Y además tiene la particularidad, lo que es la lectura y lo que es la redacción, de ir fortaleciendo de manera indirecta nuestra forma de hablar. La lectura, bueno, es leer libros, pero de manera, o textos, pero de manera correcta, no nada más leer por leer, hablando lingüísticamente o gramaticalmente. Existen reglas para leer, puntos, comas, etcétera, espacios que ahorita iremos viendo algo de eso, lógicamente. Pero eso a uno le permite que cuando uno va a hablar, hable basándose en aquellas reglas y al hablarlo, uno lo va a hacer de una manera bastante adecuada. Y la redacción es escribir. Ahorita trataremos de ver algunas características para que cuando uno escriba, de esa manera también se ayude y pueda ayudarse, o bueno, repitiendo el término, poder hacer una buena locución. En este caso tenemos aquí un escrito que escaneé y salió algo borroso de lo que se refiere a la lectura en voz alta, que es algo que nosotros ocupamos hacer. De pronto uno va a hacer algún programa, va a hacer algún, digamos, entrevista y demás, hay que leer algo, pues uno lo va a hacer y de eso le va a permitir tener soltura. Y como les decía hace ratito, la lectura y la redacción hacen que uno vaya teniendo un mejor léxico y poder hablar de una mejor manera. Aquí tenemos esta definición de lectura en voz alta, no la voy a leer, nada más la definición principal que dice: la lectura en voz alta se define como una actividad social que permite a través de la entonación, pronunciación, dicción, fluidez, ritmo y volumen de la voz darle vida y significado a un texto escrito para que la persona que escuche pueda soñar, imaginar o exteriorizar sus emociones y sentimientos. Vuelvo a leer: una actividad social que permite a través de la entonación, pronunciación, dicción, fluidez, ritmo y volumen de la voz darle vida y significado a un texto escrito para que la persona que escuche pueda soñar, imaginar, exteriorizar sus emociones y sentimientos. Y ya vemos también que ahí vienen otros aspectos importantes. Pero la lectura en voz alta a nosotros nos va a ayudar bastante a ir mejorando. Sabemos bien que nosotros no somos profesionales, pero sí queremos hacer las cosas bastante profesionales, lo mejor que podamos. Y esta es una preparación. Entonces la lectura en voz alta se necesita que uno la esté practicando, y ya habíamos mencionado, si no me equivoco, en pasados videos, que uno la practique viéndose a un espejo para que vea su boca, si se abre bien la boca, si la tenemos cerrada, si estamos tensos de nuestros músculos, de lo que son los hombros, la espalda, el rostro mismo. Hagamos los ejercicios de relajación que habíamos hablado anteriormente. Y bueno, en este caso decíamos de la mandíbula, la vez pasada más bien, de la mandíbula, de lo que es el cuello, los hombros, hacer ese tipo de ejercicios que, si uno se da cuenta al terminar de hacer esos ejercicios, pues está uno libre, uno está fresquecito. Y con el ejercicio del lápiz que también encargamos que hicieran ahí ese ejercicio, pues se facilitan las cosas. Vamos avanzando y aquí tenemos algo importantísimo para que uno vaya haciendo una lectura en voz alta, pero eficiente, y que uno cuando esté hablando lo empiece a aplicar. Elementos de la lectura en voz alta como aspectos auxiliares de la locución. Fíjense ustedes, aquí tenemos estos elementos, aquí tenemos lo que es la entonación, pronunciación, dicción, que está en esta parte, fluidez, ritmo, volumen, timbre, que son unos elementos, son 7 que, fíjense ustedes, si uno empieza a tomar en cuenta esto cuando uno está hablando, va a ir mejorando bastante. Todos los que estamos realizando este curso, de pronto mi persona de este lado y ustedes que están recibiendo esto, todo esto nos debe de servir para que uno cuando esté frente a un micrófono lo haga lo mejor posible, y también cuando esté uno dando su primera cámara, cuando esté dando una conferencia pública, cuando esté dando algún curso X curso,
pues uno lo haga de manera más adecuada y eso nos dé un plus, un extra. Y lógicamente vamos nosotros haciendo un trabajo más serio, más profundo y vamos educando nuestro verbo, permitiendo que las circunstancias ya no sean tan adversas a nosotros, sino que uno vaya generando las circunstancias de acuerdo a la preparación que uno va teniendo y haciendo que ese Juan que tenemos vaya despertando cada vez más. Esto es ir haciendo conciencia. Tenemos la entonación acá arriba. La entonación en este caso tiene dos aspectos a mi forma de ver. Uno es este que estamos mencionando, enunciativa, interrogativa y exclamativa. Entonación. Interrogativa pues son preguntas, uno hace una pregunta. Exclamativa pues uno es una admiración, también así cuando uno utiliza los signos de admiración, están los de interrogación. Cuando uno está leyendo algo, el signo nos indica que uno tiene que hacer esa entonación en su voz. Y lo enunciativo, estamos avisando algo, por decir, anunciando, diciendo alguna cuestión, afirmando. Todo esto nos permite que uno vaya haciendo una lectura mejor, pero esto lo vamos haciendo nosotros al estar hablando y le da vida, le da calidad a lo que estamos nosotros diciendo. Y esos son de los puntos que uno debe de ir generando, desarrollando para hablar ante un micrófono. Tenemos también la pronunciación. Cada uno de nosotros tiene que irse dando cuenta cómo está entonando las cosas, cómo está pronunciando uno las palabras. Aquí, por ejemplo, dice pronunciación es la forma de hablar que depende del lugar, la época, la educación o nivel social. Si ustedes se fijan, aquí el ejemplo claro son los lugares. Yo escucho sus grabaciones que me envían en MP3 y me doy cuenta que hablan diferente, tienen una pronunciación distinta. ¿Qué podemos decir para las personas que están allá para el sur del país, que también están tomando el curso? Pues se escuchan las diferencias de voz, de su pronunciación. Nosotros podemos ver que existen diferentes manerismos en cuestión de la pronunciación en lo que es el norte del país, en lo que es el centro del país, en lo que es el sur del país. Y esta pronunciación es referente pues al lugar, también tiene que ver con la época, con la educación o el nivel social, y eso hay que tomarlo en cuenta. También está la dicción, se refiere a la construcción de las palabras. Ejemplo, fíjense aquí, dice cállense, íbanos, toalla, barea, bueno. Cállense debería de ser sin la N, o váyanse, siéntense. Da risa, pero bueno. Íbanos son formas equivocadas de hablar, que a veces uno dice, bueno, lo toma muy sencillo. En una ocasión decían, no importa dónde ni cuándo, decía, varía un poco las cosas. Y en realidad es que está variando. No es de que varía. Y como la mayoría lo hacía, así se entendía y se hacía, y era una costumbre. Entonces nosotros escuchábamos que decían varía. Pues caramba, y varía, y sí lo entendíamos, pero sabemos que no es así. O bueno, en vez de decir bueno, vamos a pasar a tal cosa. Son errores que ahí están. Tenemos la fluidez. Flujo continuo de la lectura o de la lectura sin cortes o permanencias o repeticiones innecesarias. Uno está leyendo o está hablando y va agarrando ahí, va dando esa lectura sin cortes o permaneciendo en una sola parte, en una sola sección o repetir. Eso es una situación que a veces uno tiene esa costumbre o un hábito que pues es de la falsa personalidad, lógicamente, pero que uno tiene que ir dándose cuenta que le sucede e irlo eliminando. Darse cuenta pues es despertar, eliminándolo pues ya es revolución. Tenemos el ritmo, es el uso adecuado de los signos de puntuación de la lengua escrita. Es decir, aquí es importante que uno conozca, desde ya les invito a que cada quien por su cuenta vea qué es el punto, qué es la coma, qué son los puntos suspensivos, cuál es la función de los dos puntos, cuál es la función de un paréntesis y todo eso, para que uno cuando esté leyendo, uno pueda hacer ese tipo de
espacios de pronto, interrogaciones que también tienen que ver con esto, y de esa manera uno agarre un ritmo que está relacionado con la fluidez, pero el ritmo tiene que ver con esos símbolos o signos que nos presenta una lectura y que uno los debe de obedecer. Punto y aparte, punto y seguido, punto y coma, o la coma nada más, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera uno puede ir dando una lectura mejor, y cuando uno esté hablando, uno va haciendo eso, se familiariza y se va haciendo de uno. Vamos a decirlo así, uno lo vive, y ya cuando uno no lo hace, se siente incompleto. Tenemos que ir aprovechando todo eso. Está el volumen. El volumen da vivacidad. Saberlo manejar disminuye que sea monótona la lectura, perdón. Entonces uno debe de aprender el volumen a utilizarlo. Cuando uno va a dar una idea importante sobre lo que está uno diciendo, el volumen es algo que uno debe de tomar en cuenta. Uno va a decir una clave y la puede decir en voz bajita. Uno va a afirmar algo, pues le pone volumen. Volumen es diferente a lo que es la entonación. Una entonación sabiamente combinada con el volumen hace que eso agarre más fuerza cuando uno está hablando. Y además tenemos el timbre. El timbre es el sonido de nuestra voz, relacionado con la construcción de las palabras, basado en nuestro tono natural. En él se construye todo lo anterior, es decir, el volumen, el ritmo, la fluidez, la dicción, la pronunciación, la entonación, el timbre de voz. El timbre es como ustedes ahorita me están escuchando, sin tomar en cuenta el volumen, el ritmo, fluidez, dicción, pronunciación, entonación. Ese es mi timbre. Yo escucho a ustedes su timbre cuando están mandándome sus grabaciones, si es suave, si es gruesa la voz, es decir, en general. Ese es el timbre, y uno debe de hacer conciencia del timbre que tiene para que uno a esa base de su voz, ese sonido que es natural, que es el que nuestro ser nos ha dado y que es el que tenemos y es el que hay que trabajar y cultivar, acrecentar, no tratar de imitar a alguna otra persona. No es que me gusta, sí, pero uno tiene el suyo. Eso es como uno no estar conforme con su cuerpo, no estar conforme con el rostro, con la nariz, y no me quiero operar, no me quiero poner, me quiero quitar. Pues es lo mismo, pero con la voz. Uno tiene su voz, y esa voz es la de uno, y es la que a uno le mandaron de ahí arriba, es la que la ley le ha dado, su ser, y esa voz hay que trabajarla. Hay que hacerla, hay que acrecentarla, hay que desarrollarla, vamos a decirlo así, con conciencia, y aquí pues algunos elementos que nos pueden ayudar para eso. Entonces es importante que uno conozca su timbre de voz, y eso, fíjense, es un fenómeno bien interesante, porque cuando uno se graba, uno se escucha el timbre y se desconoce, se dice, no, pero me escucho raro, es que todavía no me cae el 20 de que esa es mi voz. Bueno, de eso se trata, de que uno se descubra a sí mismo, conozca el timbre, y ya que uno va descubriendo su timbre, pues va trabajando con el volumen, va trabajando con el ritmo, va trabajando con la fluidez, va trabajando con la dicción, con la pronunciación, con la entonación. A veces la dicción, la pronunciación, se confunden, pero vamos nosotros basándonos con esto. Esta es una información que tenemos de un libro que tenemos de taller de lectura y redacción, que es información que se enseña en las preparatorias para leer, para que ellos o los estudiantes aprendan un poquito más, pero en este caso nosotros lo queremos enfocar para la locución. Si uno sabe manejar esto cuando está hablando, pues va a ayudarse bastante. Y una forma es estando leyendo, aplicando estos puntos para que cuando uno vaya a estar hablando, pues los va aplicando. Entonces, tenemos estos aspectos que se necesita que uno vaya familiarizándose y los vaya aplicando. Ustedes, si se han fijado, si por alguna situación de las circunstancias de la vida se han topado en la calle con alguna persona que es locutor, uno lo escucha y desde ya se da cuenta. ¿Por qué? Porque han educado su voz o la están educando, y se distinguen de aquellos que no la educan. Entonces vayamos nosotros haciendo eso. De pronto no nos vamos a dedicar a la locución, ¿verdad? Puede ser que no, puede ser que sí, no sé, pero sí o sí, uno como instructor gnóstico está llamado
a que uno tenga un verbo educado, una palabra educada. Y eso es empezar uno a hablar lo mejor posible utilizando un ritmo, un volumen, pronunciación de acuerdo a las circunstancias, que eso es importante. Vamos avanzando con la siguiente diapositiva y tenemos aquí las características de la lectura en voz alta, que es lo mismo para cuando uno está hablando en micrófono. Bueno, lo estamos adecuando. La lectura en voz alta es comunicar, no olvidemos eso. Uno siempre va a estar dando un mensaje, una información, una enseñanza, y no lo olvidemos. Debe ser acorde a los que escuchan, y al que lee. Perdón, aquí yo también ahí debo de ir leyendo mejor. Es decir, aquí nosotros debemos de pronto aquí hay una redacción medio extraña, pero uno debe de estar leyendo algo que esté acorde a uno, algo que uno necesite, ocupe, y le va a estar leyendo o le va a estar hablando a alguien. Eso sería lo ideal, ¿verdad? A quien necesita aquella información y lo busca, ¿verdad? Es decir, es recíproco. Yo estoy leyendo algo que quiero compartir, estoy hablando algo que quiero compartir, y lo comparto con aquellos que quieren recibirlo. Eso es lo ideal. Y en este caso, pues aquí se nos está haciendo énfasis en eso. Y por acá dice, debe leerse antes en voz alta para identificar dicción, entonación, ritmo, etcétera, etcétera. Es decir, si uno va a hablar algo, bueno, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Improvisar, pues uno tiene que estar bien armado para poder improvisar, bien preparado, y uno sí puede improvisar, ¿por qué no? Pero porque uno tiene las tablas, ya uno tiene escuela, tiene experiencia, tiene esto y lo otro. Entonces sí, pero mientras no, entonces uno prepárese, y entonces ya que uno esté preparado, pues uno ya puede trabajar a gusto. En este caso, por eso nosotros nos estamos preparando, para que de esa manera pues uno pueda hacer un mejor trabajo. Entonces por eso aquí se nos habla de que uno debe de leer antes aquello que vamos a leer en voz alta, para que uno lo haga de la mejor manera. En este caso, pues nosotros si vamos a hablar de algún tema, vamos a ir a alguna estación de radio, etcétera, pues uno prepare lo que va a hablar, qué voy a decir, cuál es el tema, cuáles son los puntos principales, con qué puedo empezar, con qué puedo terminar, qué me pueden preguntar, etcétera, etcétera. Después aquí tenemos nuestro señalador. En lo posible se debe de corresponder corporalmente lo que se está leyendo, traducir emotivamente la lectura, participar en la lectura. Esta es una cosa que al menos cuando lo leí me sorprendió o me llamó la atención, porque uno lo hace esto de manera inconsciente, pero al hacerlo consciente, eso le permite a uno hacer mejor el trabajo de lectura. Y además, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando con ustedes y bueno, ustedes no me ven, pero estoy hablando con ustedes, estoy moviendo las manos, estoy moviendo la cabeza, estoy indicando con mi mano en la pantalla de mi laptop la parte que estamos comentando, etcétera, etcétera. Y eso hace que mi trabajo sea más fluido, yo esté más a gusto, esté más involucrado con lo que estoy haciendo, y yo esté al corriente, esté al hilo, como decimos por acá. Entonces, esa es una herramienta que ustedes pueden utilizar también para cuando uno está hablando por micrófono, pues uno ahí tenga, aunque no nos vean, uno puede tener ciertos movimientos, uno puede estar haciendo tal o cual cosa. Por ejemplo, el video anterior estábamos viendo ejercicios físicos de lápiz, de introducir un dedo, dos, tres, cuatro, bueno, no tantos a la boca, al estar diciendo las vocales. Bueno, mi persona lo estaba haciendo aquí, así, y también me puse el lápiz y todo aquello. Bueno, pues uno está viviendo lo que está leyendo, claro, hay que estar bien ubicados. Y por último, debe estar el lector en movimiento, incluir ademanes normales, sin caer en exceso, lógicamente. Es decir, y tampoco caer en un estado de pasividad extremo, que uno está ahí sin moverse, nada, pues tampoco, ¿verdad? Sino tener ese equilibrio, pero si uno se da cuenta cuando se está moviendo, el ademán a uno le ayuda a uno le ayuda a que fluyan las cosas, a que uno dé la idea de una mejor manera lo que esté leyendo, o bien lo que esté uno diciendo con la voz. Eso es importante. Acuérdense ustedes de que con
La palabra se enseña, pero con el ejemplo, con los actos, se enseña 2 veces. Vamos avanzando. Y en este caso tenemos un ejercicio, que este es un ejercicio que saqué del libro que les digo y que lo queremos hacer. Dice lo siguiente: instrucciones. Como ejercicio previo al concurso práctica, empares la lectura en voz alta del siguiente texto, intentando respetar las acotaciones. Como ejercicio previo al concurso práctica, empares la lectura en voz alta del siguiente texto, intentando respetar las acotaciones. Bueno, ahí está la redacción extraña. En la página siguiente encontrarás algunas recomendaciones para la lectura. Vamos a ver aquí, y les voy a pedir que ustedes lo hagan en su casa y me lo envíen en grabación de MP3. Lo van a hacer en Audacity, ya como ustedes ya lo saben hacer casi todos. Dice lo siguiente, tenemos aquí, dice: así que usted, y vamos a ver que aquí hay unos puntos suspensivos, pero dice, hay un paréntesis y dice, suposición capciosa y sorprendente. Entonces, fíjense, aquí dice, así que usted, pero uno lo que va a hacer es lo siguiente, va a ser una suposición capciosa y sorprendente en relación a así que usted. El tono, el volumen, el ritmo, la fluidez, la dicción, etcétera, etcétera, que acabamos de ver anteriormente, uno lo va a decir, lo va a aplicar en esta palabrita. Así que usted, ¿sí? Uno va a decir esa palabra con su posición capciosa y sorprendente. Como ejemplo. Así que usted, un ejemplo. Abajito dice, no, yo no. Refutación indignada y sorprendida. Entonces uno va a decir esa frasecita, no, yo no, con refutación indignada y sorprendida. No, yo no. Y vamos viendo que estamos nosotros trabajando con nuestra voz, estamos poniéndole volumen, entonación, exclamación, etcétera, etcétera. Y esto es un ejercicio que nos va a permitir irnos soltando, ir generando esa libertad de expresión a través de nuestras palabras. Muchas de las veces uno no tiene esa libertad de decir alguna expresión, hasta hay gente que no se puede reír. ¿Cómo será de la limitación que hay, de esa esclavitud psicológica, de esos complejos que están allá abajo, de que no pueden reírse o se ríen así despacito porque no es que si me río tal o cual cosa van a pensar, van a decir? Bueno, pues uno no debe de ser esclavo de eso ni de nada. Después aquí tenemos otra afirmación. Dice lo siguiente: pero no querrá usted hacerme creer que... Y ahí dice cómo uno lo debe de pronunciar. Hipótesis inverosímil y hasta absurda. Ok, un ejemplo sería así. Pero no querrá usted hacerme creer que... Bueno, un ejemplo. Después dice, reconocimiento consternado. No, pero yo. Sería lo que hay que decir con reconocimiento consternado. No, pero yo... Y después, lógica, dice aquí abajito, y dice, usted sabe perfectamente, y ahí esa frase uno la tiene que decir de manera bastante lógica. Usted sabe perfectamente. Y después aquí abajito, yo no he, y ahí es simple negativa, a todas luces insuficiente. Es decir, ahí nada. Yo no he, por decir un ejemplo. Y abajo dice lógica, que ese es el tinte que le debemos de poner a la frase. Tiene que reconocer usted que. Y entonces en este caso puede ser así. Tiene que reconocer usted que. Y abajito dice pero, casi adversativa de adversidad. Pero, más o menos. Y así. Vamos a ir haciendo este ejercicio y me lo mandan por internet en archivo MP3. Y es una forma de irnos soltando, de irnos ayudando, de tener esa capacidad de expresar una emoción a través de las palabras. Ya para ir avanzando,
Vamos a dejar hasta aquí y vamos a ver esto más adelante, las propiedades de un texto, ya que también no quiero hacer los videos muy largos porque sé que tienen cosas que hacer y también el tiempo pues es importante, es valioso. Vamos a dejar hasta aquí, esto lo vemos el próximo video. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues a la orden, mándenme todas sus inquietudes, y no desistan, ya vamos finiquitando el curso, pero sí ocupo que se pongan a hacer sus tareas, sus actividades, porque es la forma que yo sé que si están haciendo algo. De otra forma, pues a lo mejor yo estoy mandando videos, y pues quién sabe si los estén viendo o no. Por eso les digo que me contesten las preguntas. Hay algunos que van bastante atrasados. Adelántense, agarren un ritmo, dense tiempo. Esto es para ustedes, es un beneficio. Hasta pronto.